perder tiempo, vamos con la primera pregunta. Y esta me la hace Karina Castillo. Y es la siguiente. Dante, ¿cómo sabemos que hay un Dios y no varios o muchos dioses? Buena pregunta. Vamos a refutar el politeísmo, la propuesta de que haya muchos dioses, ¿no? Porque cuando uno presenta los argumentos para la existencia de Dios, a veces te dicen, oye, pero eso no demuestra que sea un solo Dios, podrían ser muchas causas primeras, podrían ser muchos seres subsistentes, ¿no? Como los dos primeros argumentos que he mostrado. La respuesta es que es metafísicamente irracional el politeísmo. Y explico por qué. Vamos a aplicar el método de reducción al absurdo. Este método consiste en suponer que la postura que queremos refutar es verdad y a partir de suponer eso le vamos a sacar sus consecuencias lógicas para mostrar que es absurda. Y como se llega a una conclusión absurda, habrá que concluir que la postura del comienzo, que era la que queríamos refutar, es falsa. Entonces partamos de suponer que hay varios dioses, ya. Para simplificarlo, vamos a pensar nomás que haya dos dioses, ¿ya? Pero esto se va a aplicar con más claridad, pues, si lo extendemos a n dioses, ¿no? Un politeísmo, ¿ya? Dos dioses. Dos dioses que son seres distintos. Estamos hablando de dioses distintos, entonces son seres distintos. Si son seres distintos, entonces vamos a llamarle Dios 1 y Dios 2. El Dios 1 tiene ciertas características que el Dios 2 no tiene. Y el Dios 2 tiene ciertas características que el Dios 1 no tiene. Por eso son distintos. Ahora bien, la definición de Dios es que es un ser que tiene plenitud ontológica. Dicho sencillo, es que tiene la plenitud perfecta de todas las cualidades del ser. O sea, a Dios en el orden del ser no le falta nada. Porque si a Dios le faltase alguna perfección en el orden del ser, no sería un ser pleno y no sería Dios por definición. Ahora bien, el Dios 1 no puede ser Dios entonces, porque no tiene la plenitud del ser en sentido absoluto. ¿Por qué? Porque le falta aquellas cosas que tiene el Dios 2 y que no tiene el Dios 1. Y el Dios 2 tampoco podría ser Dios, porque no tiene la plenitud del ser a nivel infinito metafísico, porque habría ciertas cosas que tiene el Dios 1 y que no tiene el Dios 2. Entonces, tanto el Dios 1 como el Dios 2, al distinguirse por determinada característica metafísica, por ejemplo, ninguno de los dos va a poder tener la plenitud del ser, pero la definición misma de Dios, una característica esencial de Dios, es decir, para que Dios sea Dios, es que tenga la plenitud ontológica, la plenitud del ser, la plenitud de las perfecciones, que no le falte nada, que sea infinito en cuanto a su perfección. Pero el Dios 1 y el Dios 2 no pueden cumplir esa característica al ser dioses distintos y por lo tanto no pueden ser dioses y por lo tanto se llega a que en el politeísmo los dioses no pueden ser dioses. Pero eso es una autocontradicción, en consecuencia el politeísmo es falso. Este dilema se resuelve si suponemos que hay un solo Dios. Y ya está. Ok, muchas gracias. Richfield, ¿tienes otras preguntas? Bueno, aquí en el chat hay varias preguntas un poco fuertes, o sea, a mi parecer para mí pues serían fuertes, ¿no? Pero yo sé que Dante sí conoce al respecto, ¿no? Por ejemplo, estaba leyendo ahorita una sobre la causa, ¿no? Sobre la causa primera, eh, pero veo que hay otra por aquí también que es más personal, Dante, que dice, Dante, ¿por cuál visión de Dios te inclinas? ¿Molinismo o tomismo? Por mi parte, me parece que ambas tienen lógica dependiendo de la situación. Mientras más estiras una, encoges la otra. Bien. Lo primero que hay que precisar es que Molina mismo pretendía ser tomista. O sea, el autor fundamental del molinismo, vamos, no es William Lane Craig o Alvin Plantinga, porque algunos se familiarizan con el molinismo más por ahí. O sea, el autor fundamental del molinismo es un sacerdote jesuita católico llamado Luis de Molina, que escribió un libro conocido como Concordia. Pero ese no es el título completo del libro. El título completo del libro de Molina es Concordia, del libre albedrío, la gracia, la predestinación. Es un título larguísimo, ¿ya? Y entre uno de los elementos entre los que hace la Concordia, dice, y la prima pars de la Suma Teológica o de Santo Tomás de Aquino, que se refiere a la primera sección de la Suma Teológica, donde Santo Tomás habla, por ejemplo, de la predestinación y de los atributos de Dios. Entonces, al menos el propio Molina no se clasificaría a sí mismo como no tomista, ¿no? Él pretendía estar en conciliación con Santo Tomás. Ahora bien,
cuando uno lee a Molina, sí encuentra elementos que entran un poco en colisión con determinadas proposiciones del tomismo y de Santo Tomás mismo. Ojo, no es que yo estoy diciendo que Molina tenía razón y que era 100% conforme al tomismo, pero sí quiero apuntar al menos que el molinismo original pretendía ser fiel al tomismo, para que vean la fuerza que tiene el tomismo. O sea, no es que Molina sacó su libro y dijo, yo le gano a Santo Tomás de Aquino o yo me enfrento al tomismo. No, Molina publicó su libro pretendiendo estar en línea con el tomismo, para que se vea la fuerza de esto. Dicho esto, en sí, tomistas y molinistas no suelen discrepar tanto sobre el ser de Dios en cuanto a sí mismo. De hecho, un católico puede adoptar una visión molinista o una visión tomista, y de hecho hay distintas formulaciones de la visión tomista también, no es que haya una única, por si acaso. Algunos pueden pensar que es los molinistas y los tomistas. En el tomismo mismo hay análisis amplios y flexibilidad sobre las cuestiones de la gracia, el libre albedrío, etc. Pero en cuanto al ser de Dios, que Dios sea uno, subsistente, pleno, perfectísimo, bueno, los atributos de Dios, de lo que es Dios, tomistas y molinistas coinciden porque eso es parte de fe católica. Y en lo que tienen diferencias es en la forma filosófica y teológica en que explican cómo se concilia el asunto de la predestinación, el libre albedrío, cómo opera la causalidad divina en la generación de seres particulares o en la cuestión de la salvación de las personas particulares, etcétera. Pero no es una discrepancia sobre el ser de Dios, o sea, no llega a ese punto tan fundamental, ¿no? Ahora bien, y con esto cierro, sí es cierto que determinadas proposiciones del tomismo, molinismo, van a enfatizar más fuerte ciertos atributos de Dios, pero al menos en lo que es tomistas católicos o molinistas católicos, deben mantener todas las proposiciones que la fe católica ha definido sobre el ser mismo de Dios, su simplicidad, su omnipotencia, su omnipresencia, etc. Y las discrepancias, como digo, van más en la explicación filosófica y teológica del asunto de la salvación, soteriológico, la gracia, la predestinación, pero ya entrar a eso iría más allá del objeto del debate teísmo-ateísmo y más bien requeriría una conferencia entera sobre la polémica de Auxilis y sus ramificaciones, ¿no? Claro, gracias, Dante. No sé, Rigo, ¿tienes otra pregunta? O... Sí, claro. ¿Qué pruebas científicas avalan la existencia de Dios? Bien, para hablar de la relación entre la ciencia y la existencia de Dios, yo prefiero hablar en cierto modo de evidencia, entendida en el siguiente sentido, tal como lo define el filósofo norteamericano William Lane Craig. Dice, evidencia es una pieza de información, llamémosle E, tal que la existencia de esa pieza de información aumenta la probabilidad de que una hipótesis H sea verdad. Repito, evidencia es una pieza de información, llamémosle E, tal que su existencia aumenta la probabilidad de que una hipótesis H sea verdad. Dicho eso, planteemos la hipótesis para fines, digamos, discursivos o académicos de la existencia de Dios. Ya, la hipótesis es que Dios existe. Ahora bien, si el universo hubiese existido siempre, eso es compatible con la existencia de Dios. Sí. O sea, el argumento cosmológico tomista puede ser compatible incluso con un escenario de un universo que no haya tenido principio ni fin temporal. Sin embargo, si el universo ha tenido un inicio absoluto, es mucho más claro, mucho más evidente la necesidad de que exista un ser creador. Entonces, si bien la existencia de Dios es compatible con un universo eterno, un inicio absoluto del universo es evidencia, por decirlo así, más fuerte o más clara para fines prácticos. ¿Ok? Nos lleva más fácilmente a la idea de creador. Y esto lo aceptaba o lo refería el mismo científico ateo Stephen Hawking. En su libro Historia del Tiempo, de 1988, Hawking decía que a varios no les gustó la teoría del Big Bang porque la idea de un punto inicial de creación sonaba como a la posibilidad de creación divina, ¿no? O sea, un punto inicial del universo sonaba como a creación divina. Ese era el problema. Entonces, Hawking mismo y la comunidad científica, en gran parte influida por prejuicios antiteístas de esa época, hace unas décadas, eso ya ha cambiado, felizmente, entendía que si el universo tenía un inicio absoluto, eso que terminaba inclinando la balanza como a favor de Dios. Y eso fue una de las motivaciones que llevaron, y todavía lleva, a que intenten
modelos de universo artificiales, así como sea, que no requieran de un inicio absoluto, ¿no? Y esos modelos al final han fracasado o se han quedado como meras especulaciones. Pero esto implica que la evidencia que tenemos para el Big Bang, la singularidad espaciotemporal que establecieron Hawking y Roger Penrose, que dice que el espacio y no solo la materia y la energía, sino el espacio y tiempo mismos tuvieron su origen con el Big Bang, eso es evidencia a favor de la existencia de Dios, en el sentido en que lo estoy diciendo, que esa pieza de información hace más probable la hipótesis para fines prácticos de que Dios exista. Aún más, en el año 2003, los científicos Arvin Bord, Alan Guth y Alexander Vilenkin formularon un teorema en un paper sobre la singularidad espacio-temporal, pero incluso en un escenario de universos inflacionarios y que vale incluso en escenarios multiversos. O sea, incluso si existiesen muchos universos paralelos, mientras se cumpla que la tasa promedio de inflación del universo, o sea, como de expansión, porque el universo se está expandiendo, de acuerdo a la evidencia que tenemos. Si la tasa promedio de expansión es mayor que 0, de todas maneras habrá un punto de origen absoluto en el pasado, incluso si hay multiversos. Esto significa que la evidencia a favor de que habría un inicio absoluto en el universo en física es bastante fuerte. Y eso puede considerarse evidencia a favor de la existencia de Dios. No evidencia en el sentido de mostrar a Dios en una cajita. O sea, eso no está a nuestro alcance. Dios no está al alcance de telescopios o microscopios. Pero lo que sí tenemos es ciertas piezas de información que aumentan esa probabilidad. Asimismo, y con esto cierro, tenemos la evidencia que se ha acumulado desde 1970 aproximadamente sobre el llamado ajuste fino del universo. Se observa que las constantes del universo y ciertas condiciones cosmológicas están ajustadas de un modo tan exacto que basta que la movieras un poquito y ya no habría vida inteligente e interactiva como la nuestra. O sea, no estaríamos aquí en esta conferencia conversando sobre la existencia de Dios. No habría forma. Basta que lo muevas un poquito. Les pongo una analogía. Ustedes conocerán la experiencia de ir a ciertas duchas donde hay agua caliente y agua fría, y que si mueves la manija agua caliente un poco te está sirviendo en el infierno, y si la bajas un poco el agua sale helada, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si tú encontrases unas marquitas en la pared que cuando tú mueves las manijas exactamente donde están esas marquitas en la pared, el agua sale tibia y bien rica? Pero basta que te pases un poco hacia arriba o hacia abajo, sale extremadamente caliente o extremadamente fría. ¿Pensarías que al azar hubo un desgaste en la pared que llevó a que se hagan esas marquitas? No, sería una tontería. Lo más razonable es pensar que hubo alguien que pues enfrentaba ese problema y fue probando y llegó a un ajuste fino de en qué nivel hay que poner las dos manijas para que el agua salga bien. Entonces, eso que les pongo en esta analogía es lo que pasa con el universo. La velocidad de expansión inicial del Big Bang, la cantidad de protones y electrones, cuán fuerte es la fuerza nuclear fuerte respecto de la fuerza nuclear débil, cuán fuerte es la fuerza gravitacional respecto de la electromagnética, la cantidad de materia y antimateria, todo eso está finamente ajustado para que haya vida inteligente e interactiva como la nuestra. En consecuencia, toda esa evidencia de ajuste fino es una pieza de información que hace más probable que Dios exista. Así que podemos hablar de evidencia científica bajo ese sentido de la palabra evidencia. Muy bueno, la verdad que sí. Es que Dante busca una manera para que uno lo entienda, ¿no? Porque si uno se va a leer esas obras, de verdad que cuesta. Pero bueno, Dante que ha profundizado allí, obviamente muchos años, ¿no, Dante? O sea, bastantes años leyendo y releyendo, me imagino, ¿no? Porque no es leerlo una sola vez, sino... Sí, yo llevo tiempo en esto, o sea, claro. Y como bien dices, o sea, yo trato de explicarlo del modo más sencillo posible. Bueno, yo me desempeño como docente universitario, no es que enseñe estos temas, yo en mi área, que es la economía, pero, o sea, a mí me pagan por leer cosas muy difíciles y explicarlo sencillo. O sea, eso es lo que tiene que hacer un docente, especialmente a nivel universitario, incluso de posgrado, que me ha tocado enseñar en posgrado también, ¿no? Entonces, yo trato de explicar sencillo, pero las cosas que yo leo muchas veces son, pues, papers técnicos con ecuaciones y cosas raras en ocasiones, ¿no? Sí, es la parte pedagógica, ¿no? Que uno tiene que aplicar, ¿no? Sobre todo los docentes. Dante, no sé si tenemos tiempo para unas últimas preguntas, porque aquí está una, dice, estimado Dante, una consulta. 2 o 3 sí. podríamos. Ok, dice, estimado Dante, una consulta. ¿Cómo se puede refutar a los que asumen el principio de contradicción de Hegel
¿En qué afecta a los argumentos teístas la lógica no aristotélica dialéctica? Bien, aquí lo que hay que preguntarnos es, si apelamos a una lógica dialéctica que vaya a negar el principio de no contradicción, deberíamos preguntarnos si eso es un problema para el tomismo, los argumentos que estoy presentando, o si más bien es un problema para la filosofía hegeliana. Es decir, si hay un tipo de filosofía que tiene que llegar a extremos, como plantear la contradicción, es decir, negar el principio de no contradicción, eso debe contar como un argumento en contra de tal filosofía. Y dado que se menciona a Hegel, quisiera hacer referencia a algunas frases suyas. A ver, aquí por ejemplo, el 6. Dame un segundo. Dice Hegel, cito, el puro ser y la pura nada son la misma cosa. Eso lo dice George William Friedrich Hegel, Ciencia de la Lógica, 1812, libro 1, sección 1, capítulo 1. El puro ser y la pura nada son la misma cosa, ¿no? Vamos a ver qué más dice. Dice también, al mismo tiempo la verdad no es su indistinción, sino el que, refiriéndose al puro ser y la pura nada, ¿ya? Dice lo siguiente, al mismo tiempo la verdad no es su indistinción, sino el que ellos no son lo mismo, sino que son absolutamente diferentes. Entonces, ¿dónde dice esto? Esto lo dice, acá tengo la referencia, George William Friedrich Hegel, Ciencia de la Lógica, 1812, libro 1, sección 1, capítulo 1. O sea, se los voy a poner sencillo, porque puede sonar muy técnico lo que he leído. Miren, les he leído 2 citas del mismo capítulo y se las voy a poner en paralelo para que vean las implicancias de lo que dice Hegel. En la primera cita, Hegel dice, el puro ser y la pura nada son la misma cosa. Te está diciendo que son la misma cosa. Ya. Y en la siguiente cita, que es del mismo capítulo, respecto al puro ser y la pura nada, dice que son absolutamente diferentes. Entonces, ¿en qué quedamos? O sea, ¿son la misma cosa y son absolutamente diferentes? En consecuencia, el hecho de que la dialéctica hegeliana, con sus negaciones del principio de no contradicción, y les he mostrado cositas directas de Hegel, llega a este tipo de afirmaciones en un mismo capítulo, yo lo vería como un argumento para desdeñar tal tipo de filosofía. Entiendo, sí, que habrá cosas interesantes dentro del pensamiento de Hegel, y las hay. Cuando uno lee a Hegel en lo poco que a veces Hegel deja entenderse, hay cosas interesantes, por supuesto, como lo hay prácticamente en cualquier autor. Pero en el punto en que contrasta con el tomismo sobre estos asuntos de la no contradicción, por ejemplo, más bien el pensamiento de Hegel llega a absurdos. Así que yo diría que el pensamiento hegeliano no es un peligro para el tomismo, es un peligro para sí mismo. Contundentemente, de verdad que sí. Ahora ya sabemos cómo responder a los hegelianos, ¿no? Los que van a asumir esa filosofía. No sé, el hermano Rigo, ¿tiene otra Sí, pregunta? Okay. la de Helmut de Molay. Aquí uno que nos está escribiendo dice, Dante, los ateos usan el argumento del sufrimiento en el mundo como prueba de la inexistencia de Dios. ¿Qué podemos argumentar al respecto los que creemos y confiamos en Dios? Eso es lo que se conoce como el problema del mal en filosofía. Cómo se puede hacer compatible la existencia de un Dios perfectamente bueno, omnisciente y omnipotente con la existencia del mal y el sufrimiento en el mundo. No me va a alcanzar, es simplemente una respuesta en una dinámica de preguntas para cubrir eso. Voy a dar una respuesta breve, eso sí, pero yo les remitiría a videos en que he tratado eso. Tengo un video que se titula El problema del mal, ¿refuta la existencia de Dios? Es una conferencia como de 1 hora y media en que abundo sobre ese tema, que se conoce también como la paradoja de Epicuro, ya en la historia de la filosofía. Por otra parte, hay otro video tipo entrevista donde tengo un enfoque más existencial sobre el asunto, que se titula ¿Por qué un Dios bueno permite el sufrimiento? Ahí doy una respuesta desde la razón, pero también desde la Biblia. Te traigo reflexiones bíblicas ahí.
Yo invitaría a que quien se enfrente a la cuestión del mal y del sufrimiento revise esos videos, porque esta cuestión no permite un tratamiento sencillo. Comenzaré diciendo que en gran parte la fuerza del argumento del sufrimiento en contra de la existencia de Dios tiene que ver no tanto con una fuerza racional del argumento mismo, sino con la fuerza emocional del sufrimiento. Vamos, eso nos sacude hasta los creyentes mismos. ¿Quién de nosotros no ha tenido algún momento en su vida de haber pasado un sufrimiento muy fuerte? Y tal vez no decimos Dios no existe, pero aunque sea decimos ¿dónde está Dios? No. E incluso si no lo formulamos con nuestra mente de forma explícita, en nuestro subconsciente o en nuestro corazón hay ese pensamiento fastidiando en ese tipo de momentos. No digo que siempre nos pase o que haya pasado a todo el mundo, pero digo que es una experiencia que hasta los creyentes pasan en ocasiones de mucho sufrimiento. Así que la fuerza principal del argumento del sufrimiento tiene que ver con la fuerza emocional más que la fuerza racional. Porque racionalmente el ateo tendría que demostrar que no puede haber razones por las cuales Dios pueda querer permitir el sufrimiento. Y uno dirá, bueno, pero si es un Dios perfectamente bueno, no puede permitir nada del sufrimiento. Mira, yo no seré una persona perfecta, pero procuro ser un buen padre. Y más allá de mis defectos personales, o sea, amo profundamente a mis hijos. Amo profundamente a mi hijita. Amo profundamente a mi hijo. De verdad tengo un amor gigante por ellos, un amor total por ellos. Y mi punto no es que no sufran, ¿ah? Mi punto no es que no sufran. Hay ciertos sufrimientos que yo sé que ellos pueden pasar. Por supuesto que en principio como padre no quiero que sufran, pero al mismo tiempo como padre y procurando ser padre bueno, hay ciertos sufrimientos que uno puede permitir. Por ejemplo, si mi hija eventualmente, digamos, crece y tiene que sufrir estudiando muchísimo para un examen de admisión para entrar en una buena universidad y tiene que privarse ciertas cosas y tiene que estudiar hasta que a veces le duele la cabeza o algo así, pues yo entenderé que hay momentos en que pasar esos pesares es necesario. O por ejemplo, si uno de mis hijos tuviese alguna afección grave y haya que hacerles una operación y esa operación es dolorosa, pues yo tengo dos opciones, o dejarlos que se mueran con esa enfermedad o hacer la operación aunque sea dolorosa. Y muchas veces nosotros por causa del pecado, por nuestra dureza de corazón, requerimos que Dios permita ciertas operaciones dolorosas en nuestra vida. Al mismo tiempo, supongamos que a mi hijo le dé por ser, no sé, fisicoculturista y que quiere ese camino. Pues bien, si quiere ser fisicoculturista y eventualmente tener unos musculazos, o sea, va a tener que hacer unos ejercicios que van a ser dolorosos. Esa excelencia, para que él logre ese propósito, yo lo puedo apoyar como padre amoroso, que quiero lo mejor para él, y si es el camino que él quiere, lo apoyo, pero va a implicar dolor. Va a implicar dolor el sacar esos músculos, ciertos ejercicios van a implicar dolor. Como dicen en el gimnasio, no pain, no gain, si no hay dolor, no hay ganancia. Entonces, al mismo tiempo, Dios puede permitir el sufrimiento del dolor porque nos perfecciona moralmente. Y al mismo tiempo está el tema del castigo. Y yo sé que esto puede sonar duro y todo eso, pero la Biblia misma lo enseña, que Dios castiga. Y Dios castiga como Padre amoroso. Porque el mismo libro de los Hebreos nos dice que si verdaderamente somos hijos de Dios, Dios nos castiga para corregirnos. ¿Qué pasaría si yo, porque no tiene que tener ningún sufrimiento mis hijos, nunca les llamo la atención, por ejemplo, o nunca aplico ningún castigo? No me refiero aquí al maltrato físico en particular, hay muchas formas de castigo, le puedo privar de la televisión o distintas cosas, o llamar la atención con dureza, y le va a doler. Si yo llamo la atención con dureza a uno de mis hijos, le va a hacer sufrir. Pero yo puedo decir, que la pasen bien, que no sufran, ¿qué va a pasar con ellos? Se van a descarriar, ¿no? Entonces, como vemos en nuestra propia experiencia humana, hay ciertos sufrimientos que podemos permitir por un bien mayor y que son necesarios dentro de ese contexto convenientes. Ojo, yo no estoy diciendo aquí que con la analogía de padre familia automáticamente puedo explicar todos los sufrimientos que se permiten en el mundo o todos los sufrimientos que suceden en el mundo. No, por eso también advertí que esta ronda de preguntas no va a bastar para tratar esta cuestión. Pero lo que sí quiero mostrarles es, de modo inductivo al menos, que no es inmediatamente obvio
que porque Dios sea bueno, automáticamente no tiene que haber sufrimiento para nosotros. Hay la posibilidad, como muestra esta analogía, que es una analogía imperfecta, claro está, pero evidencia la posibilidad de que un ser bueno o con un buen propósito pueda permitir cierta medida de sufrimiento. No es automáticamente incompatible. Excelente. Bueno, a mí me quedó claro, no sé los hermanos. Sí, a mí No sé, también. hermano Rigo. Sí, sí, ¿verdad? Y bueno, Dante, para no quitarte mucho más tiempo, de verdad te agradecemos por haber venido, haber compartido con nosotros. Pero aquí hay una pregunta que la iba a pasar por alto, pero yo dije, es bueno finalizar con esta, porque los podríamos remitir a tus libros, obviamente, pero quiero hacértela para que tú la expliques de una manera más sencilla, ¿no? Podemos remitirnos a tu libro, pero aquí de una forma más breve, ¿no? Dice, suponiendo que Dios existe, es solo uno y tiene intelecto, pregunto, ¿cómo se podría argumentar que es específicamente el Dios de los católicos cristianos? Ok. Yo al presente tengo publicado lo que se ha venido a conocer como la trilogía apologética, ¿no? Yo lo planteé así como ese grupo de libros y también hay varias personas que le llaman así, que son 3 niveles. El primer nivel es el de la existencia de Dios, simplemente establecer que Dios existe con argumentos filosóficos más o menos como los que se han conversado aquí. Pero si Dios existe, la pregunta es, ¿este Dios que existe y que hemos demostrado filosóficamente, se ha revelado a través de alguna religión? Y eso nos lleva al nivel 2, al nivel de la religión verdadera, que sería el cristianismo. Pero ahora bien, si el cristianismo es la religión verdadera, hay un montón de grupos que se proclaman el auténtico o pleno cristianismo. ¿Cuál de todos esos es? Y ahí lo que paso a decir en el nivel 3, el de la iglesia, es que la iglesia católica es la iglesia de Cristo. Entonces, el camino de la trilogía apologética, que se refleja en mis libros, están disponibles en Amazon para quien le interese, en físico y en virtual, es Dios existe, publicado en 2016, establece la existencia de Dios a nivel filosófico. ¿Cuál es la religión verdadera? Publicado en 2018, establece que el cristianismo es la religión verdadera, que Jesucristo es Dios encarnado. O sea, que ese Dios filosófico general que existe se ha encarnado históricamente en Jesucristo y ha venido y ha hablado. Y el tercer libro que he publicado, ¿cuál es la iglesia verdadera? Publicado en 2023, este año, trata de que Cristo estableció la iglesia católica. Entonces, si uno acumula toda esa argumentación de los 3 libros, tendría una prueba racional de que el Dios verdadero, entendido pues en la plenitud de cómo se ha revelado, es el Dios cristiano y que esa revelación cristiana se ha confiado como depósito de fe a la iglesia y específicamente la iglesia católica. Ahora, entrar a justificar cada uno de estos pasos, pues obviamente sería como dar todos los 3 libros, ¿no? Pero ya hemos establecido la existencia de Dios. Para justificar que Dios se encarnó en Jesucristo, mi argumento favorito es el llamado trilema Lewis. Se analiza históricamente a los evangelios como documentos históricos y se llega a que solo hay 3 posibilidades razonables para la identidad de Cristo, dado que él reclamó divinidad, afirmó ser Dios. Que sea un loco, que sea un mentiroso o que efectivamente sea Dios. En el libro muestro racionalmente a nivel histórico que la única opción razonable es que sea Dios. Y si es Dios encarnado, entonces sus palabras son vinculantes y verdad. Y por lo tanto, si los evangelios son históricamente fiables y el Nuevo Testamento es históricamente fiable, como muestro en el libro, se sigue que podemos utilizar los documentos neotestamentarios como palabra de Cristo o testimonio vinculado a Cristo para establecer doctrina. Y a partir de ahí, con base en las declaraciones históricas de Cristo, que podemos recoger a partir de las Escrituras y argumentos subsidiarios, muestro que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo. Entonces, por esa vía secuencial, se daría respuesta a la pregunta. Excelente, muy completo. Y ciertamente, ¿no? O sea, yo conozco a Dante desde hace tiempo y sí lo he seguido desde que sacó su primer libro de Dios existe, luego el de la religión verdadera y ahora el de la iglesia verdadera, que bueno, de verdad que ha sido un éxito también porque trae argumentos muy novedosos para algunos, ¿no? No son los típicos de siempre que uno consigue en internet, sino que es una investigación, estudio hecho por Dante, que ayuda a entender, ¿no? ¿Por qué la iglesia verdadera? ¿Por qué el catolicismo, más que todo? No sé, hermano Rigo. Dante, te robo una pregunta más, la que te hice detrás
del video. ¿Qué te llevó del ateísmo al catolicismo? Del ateísmo al catolicismo me llevó Dios, ¿no? O sea, es un regalo para que vean cuán bueno es Dios, porque en los testimonios de historias de conversión como que suena un poco más impresionante, ¿no? Alguien que diga, pues mira, yo tenía una vida sexual desordenada y me drogaba y etcétera, etcétera, etcétera. Pero para la espiritualidad católica, el peor de los pecados no es drogarse o tener relaciones sexuales desordenadas o cosas así. Que ciertamente son pecados, no estoy diciendo que no. O sea, son pecados y son pecados graves. Pero el pecado más grave, por consenso unánime de todos los maestros espirituales de la fe católica, es la soberbia. La soberbia es el pecado más grave de todos. Y yo estaba encerrado en un enfoque de ateísmo anticatólico. O sea, en gran parte era ateo por ser anticatólico. Más que ser anticatólico por ser ateo, era ateo por ser anticatólico. En tanto la Iglesia Católica, una de las proposiciones que afirmaba es que Dios existe, pues también me tenía que cargar esa proposición, ¿no? Tenía un odio muy fuerte a la Iglesia Católica. Y me embarqué cuando tenía más o menos 15 años en una investigación a fondo de temas de filosofía y teología para destruir la fe católica. Y en medio de esa investigación me encuentro con las obras de Santo Tomás de Aquino, con la Suma Teológica, porque quería hacer una investigación rigurosa para refutar bien al catolicismo, no con caricaturas, no con distorsiones. Y eventualmente me termino convenciendo de que ahí está la verdad y encuentro la plenitud ahí. Y luego de mi convencimiento intelectual de que el catolicismo es verdad, de la mano de Santo Tomás de Aquino y también ciertos apologetas católicos como Martín Zavala, con la página de Católico Defiende tu Fe, y también pues todo el material de José Miguel Arraiz, pues más o menos todo eso me llevó a la fe católica. Y luego vino un proceso espiritual, porque ahí tenía un convencimiento intelectual, pero luego vino un proceso bastante solitario, de yo metido mucho en reflexión, en oración, en lectura bíblica, en meditación, etcétera, hasta llegar a la gracia de Dios. En ese proceso, o sea, Dios quiso regalarme como una gracia muy especial el 14 de febrero de 2007, de darme como una comprensión, no sé, simultánea, como una luz de que todas las cosas han de ser entendidas desde el amor, por el amor, en el amor. Y cuando tomé esa conciencia, experimenté un proceso de conversión, ¿no? No es algo que yo haya conseguido como uno puede, por ejemplo, conseguir un título universitario, sino es algo que he recibido como un regalo, ¿no? Y bueno, ahí ruego a Dios que me ayude a perseverar en ello hasta el último día. Sí, de verdad que esa es la mejor respuesta. Si en primer lugar es Dios quien nos lleva, ¿no? Quien nos lleva a la verdad. No es tanto el estudio, el intelecto, sino Dios primeramente. O sea, es una gracia que Dios nos da. Y Dante, me surge una última pregunta, ¿no? Aprovechándote que te tenemos aquí. Es breve. Después de tu conversión, ¿sentiste que en algún momento podrías volver al ateísmo? ¿Podrías haber tenido algunas dudas? No sé si te pasó eso en algún momento y obviamente tuviste que reflexionar otra vez o estar en constante oración. Bueno, no sé cómo fue en tu caso. Bueno, yo he tenido la gran gracia de Dios pues hasta el presente, ¿no? Por la gracia de Dios espero mantenerme ahí. Nunca he estado en una situación de ser, digamos, intelectualmente movido respecto a mi postura. Uno pasa sus altos y bajos a nivel espiritual, pero en términos de que yo en mi mente me haya planteado, oye, tal vez el ateísmo es verdad, tal vez Dios de verdad no existe, tal vez el cristianismo es falso, tal vez la Iglesia Católica no es la Iglesia de Cristo. O sea, nunca me he planteado en serio tales posibilidades. Por supuesto que mi ejercicio intelectual interactuó con todo grupo de argumentos ateos, anticristianos, escépticos, anticatólicos, etcétera. O sea, no es que esté cerrado en una burbuja, más bien interactúo mucho con eso. Pero doy las gracias a Dios de que a nivel intelectual mi fe no ha flaqueado. Pero sí he tenido momentos, claro está, de dificultad espiritual, ¿no? Por ejemplo, por ahí veo en el chat que se hace referencia a mi respuesta sobre el tema del sufrimiento.
A ver, yo he dicho que es una respuesta parcial. Hay muchas otras dimensiones del problema del sufrimiento. Por eso los he remitido a una entrevista de más de 1 hora y una conferencia de más de 1 hora y media. Y tampoco creo agotar todo allí. Pero, o sea, yo entiendo la cuestión del sufrimiento. O sea, sé que no es un asunto menor. Por ejemplo, y bueno, acá voy a hacer una confesión de algo que yo nunca he dicho. No, yo no suelo hablar mucho de mi vida espiritual personal, pero voy a contar algo. Hubo un momento en mi vida, un momento muy difícil. Fue antes de que yo tenga mi canal de YouTube, por si acaso. O sea, si alguien quiere buscar, asociar un video, una época de YouTube a lo que voy a contar, no. Fue antes. Pero después de mi conversión. Mi conversión fue en el año 2007 y mi canal de YouTube inicia el 2012. Entonces, en un momento, entre ese lapso, sí pasé por unas situaciones muy difíciles. Bueno, en diversas ocasiones he pasado situaciones muy difíciles, pero hubo un momento en que llegué como una convicción de que Dios amaba a todo el mundo, menos a mí, menos a mí. Expresado así, suena muy estúpido, ¿no? O sea, filosóficamente, ¿no? O sea, Dios ama a todos menos a Dante Urbina, ¿no? Sí suena muy tonto. Y obviamente no lo planteaba como un argumento racional. Yo sabía que intelectualmente sonaba tonto, pero es como que estaba en una situación espiritual de dificultad, de sufrimiento, en que me llegué a plantear eso durante un tiempo. O sea, ni siquiera fue que fue una idea pasajera de un día y ya. Eso me duró como unos meses esa lucha. Así que cuando algunos ven que yo respondo los argumentos, digo, sí, los ateos, el problema es mal, o sea, yo lo hago porque intelectualmente creo que hay que decir las cosas con claridad y contundencia y la verdad es lo que es, pero eso no significa que yo sea ajeno a las angustias o sufrimientos que pueden pasar los seres humanos en estos caminos. Pero al mismo tiempo sé que es importante no dejar que nuestras angustias emocionales contaminen los argumentos racionales. Y en gran parte eso me ayudó a que nunca he tenido pues dudas de fe propiamente, ¿no? O sea, no dejo que mis situaciones personales contaminen alguna cuestión intelectual. Entonces, por más que yo pueda sufrir, etcétera, no por eso voy a decir que Dios no existe. O sea, lo que tengo que hacer es entender que mi entendimiento es limitado, no que Dios no exista. Y a final de cuentas, siempre me he terminado encontrando en mi vida que Dios saca algo mejor y que de muchas cosas que yo no entendía por qué Dios las permitió y cosas muy difíciles de entender. O sea, yo no doy muchos detalles sobre mi vida, pero sí, como varios, ¿no? He pasado episodios en donde uno encuentra muy difícil entender algo, por más que sea una persona de fe, y después he visto por qué Dios lo permite. Ojo, también hay cosas que Dios ha permitido en mi vida o que está permitiendo en estos momentos y que yo claramente no entiendo. Pero ya por esa experiencia anterior, que es un camino de fe, también tengo confianza en que aunque no entienda ahora o aunque tal vez no entienda en toda mi vida, sé que hay una razón y pues Dios quiera la entienda en la otra. Wow. Bueno, de verdad que ha sido un placer tenerte aquí, Dante, con esta clase, el testimonio, bueno, haciendo esa confesión que pues es algo que pocos sabían, ¿no? O nadie sabía, ¿no? Hasta hoy que la contaste y gracias por compartirla con nosotros. Y bueno, como somos cristianos, somos católicos, me gustaría pedirle al hermano Rigo que para despedirnos terminemos con una oración. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Dios, te quiero agradecer por todo lo que nos has dado hasta el día de hoy. Gracias por permitir reunirnos aquí esta noche. Gracias por la sabiduría, la inteligencia que les has dado al hermano Dante, que nos ha llegado a iluminar esta noche con su conocimiento sobre este tema tan importante. Bendícenos a todos, cuídanos, protéjanos y líbranos de todo peligro y mal, hoy, mañana y siempre. Amén. 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 Y bueno, gracias a la audiencia que estuvo allí siempre presente, ¿no? En el comentario fijado está el canal de Dante y el canal del hermano Rigo para que se suscriban allí si aún no lo están. Pues hay que apoyar todos los canales católicos y a Dante, pues ya sabe que esta es su casa, sé que cuando pueda, pues yo sé que está muy ocupado, pues aquí lo esperamos, ¿no? Para algún tema allí interesante. Y bueno, hermanos, les mando un abrazo hasta Perú y hasta Costa Rica. Muchísimas gracias, de verdad. Un gusto estar Gracias. con ustedes.